¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como les anunciábamos, nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día es con el doctor Luis Galo, diputado por el Frente Amplio y además integrante de la comisión intersectorial que trabaja en el marco de la regulación de la venta y consumo de alcohol aquí en nuestro país. Saben que salió publicado hoy en el diario La República un estudio de la consultora Eat Retail donde se indica que consumimos más de 200 millones de litros de alcohol por año. Aquí en Uruguay, un país de poco más de 3 millones de personas, se consume más de 200 millones de litros de alcohol por año. Por eso vamos a recibir a Luis Galo para saber en qué se está trabajando, cuánto se ha avanzado y cómo se va a seguir en esta lucha frontal contra el alcohol. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está trabajando la comisión intersectorial? Bien, bien. Yo creo que hemos avanzado en forma importante en estas 3 últimas reuniones. Una de las metas que se puso el presidente de la República es tomar medidas y consensos, aunque sea puntuales, una vez terminada cada reunión. Y en ese sentido yo creo que hemos tratado temas polémicos, se han llegado a acuerdos que son insumos para la redacción de la futura ley de regulación del alcohol. ¿Y ya se conformó la comisión de adicciones en el Parlamento? No, todavía no. Yo creo que ya está votada, creo que hay que citarla ahora. Es una de las tareas que tenemos ahora este mes de ponernos en contacto con la presidencia de la Cámara a los efectos de convocarla rápidamente. Usted decía, porque dentro de esa comisión se va a tratar, o por lo menos se va a ir allanando buena parte de las disposiciones que tenga esta ley, corríjame si me equivoco. Sí, yo creo que la idea del presidente de la República es más que interesante, viendo el fracaso del año 2008 y del año 2013, de 2 proyectos que envió el Poder Ejecutivo y que fueron rechazados en la Cámara, no fueron tratados porque no se llegaron los acuerdos. Esta vez creo que es al revés, es empezar a generar los consensos y los acuerdos entre los partidos políticos, entre la sociedad organizada y a esos efectos son insumos para la redacción de la ley, ¿no? ¿Y se maneja algún plazo para llegar al entendimiento? Yo creo que vamos a trabajar en forma sostenida durante todo el año. Yo calculo que a fin de año podemos tener un proyecto de ley ya consensuado. ¿Y ese proyecto de ley consensuado puede eventualmente tener modificaciones parlamentarias más allá del consenso que se acuerde, o la idea es que cuando ingrese al Parlamento ya prácticamente que ni sea discutido y sea aprobado definitivamente? No. Esta comisión intersectorial lo que busca son las grandes líneas estratégicas, los grandes acuerdos. Después, obviamente, esta comisión no debe sustituir al Parlamento. Yo creo que la discusión parlamentaria es más rica y la integran 99 parlamentarios que tienen la libertad de opinar y de expresarse en cada uno de los temas, siempre con una idea de consenso entre los partidos políticos que en definitiva somos los que votamos las leyes. Claro, pues ya hay algunos legisladores, por caso del Frente Amplio incluso, que han manifestado algunas resistencias, por ejemplo, a extender la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en lugares que no sean bares o restaurantes después de las 22 horas. Dicen, entre otras cosas, que bueno, aquel que no tiene dinero para poder consumir una bebida alcohólica en un local establecido, como que se ve perjudicado. ¿Hay un acuerdo inmodificable ya en ese sentido? No. Además, un tema que tampoco lo trató la bancada del Frente Amplio. Yo creo que si uno quiere abordar con seriedad este tema, lo que tenemos que achicar es el consumo de alcohol para evitar el consumo problemático o abusivo del alcohol, que está siendo un problema de salud pública muy importante, que la gente no lo percibe. Hay 260.000 personas afectadas por el uso abusivo del alcohol en este país. Y eso produce unas 60, 70 enfermedades vinculadas directamente con el alcohol. Entonces, la idea es ponernos a legislar en la materia, tratando de achicar el consumo de alcohol, y para eso no queremos estigmatizar por ejemplo, como se habló de limitar la venta de alcohol en las estaciones de servicio o en otros lugares, sino empezar por el tema del horario. Nosotros pensamos que agrandando, llevándolo de 22 a 8 en vez de 0 a 6 como era, como es hoy, sí, actualmente es una medida que disminuye el consumo de alcohol.
pero acompañando esa medida, la fiscalización es fundamental. Claro. Pero no es demasiado exagerado prohibir también, por ejemplo, que si uno está en su casa y quiere pedirse un delivery, una pizza con una cerveza, ¿lo puede hacer? Van a haber muchísimas preguntas al respecto y sí, uno puede estar de acuerdo con lo que usted plantea, sí, puede ser exagerado, pero siempre cuando uno legisla o toma decisiones, tiene que primar el bien general sobre el bien particular. Entonces, es muy difícil legislar en temas puntuales. Sí, yo creo también que si uno llega a la casa y quiere comer una pizza y pedir una pizza con una cerveza después de las 10 de la noche va a ser complicado. Va a tener que prever, porque la idea también no es estar, si bien hay que combatir el tema del alcohol, tampoco estamos a que el que tome alcohol socialmente es un delincuente, no se trata de eso. Eso pasa mucho por el tema de la educación, el presidente ha insistido mucho y ahora el 3 de junio tenemos una reunión con la ministra de Educación y Cultura y con las autoridades de primaria y secundaria, porque nosotros creemos que eso debe estar en la currícula. Yo no le puedo decir, porque no conozco a qué edad deben los niños empezar a sensibilizarse y aprender la problemática que tiene el alcohol. Va a ser tratado en la próxima reunión del 3 de junio. También creemos que tiene que haber una fuerte sensibilización a la opinión pública, por eso estamos trabajando también en un proyecto comunicacional como el que se hizo con el tabaco, por ejemplo, porque hay que tocar varias aristas y las políticas con respecto al alcohol no se miden a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. No, parece no haber dudas que el tema de la educación es la base de todo este asunto. Ahora, también lo que puede llegar a existir es que una regulación demasiado excesiva promueva, entre otras cosas, por ejemplo, la aparición del mercado negro. Y no hay que ir demasiado lejos para darse cuenta de algunos casos. En la República Argentina existe, por lo pronto, que incluso se generan lugares de venta de alcohol en las noches. Acá también. Sí, pero en menos cantidad. En menor cantidad, sí, ¿no? Sí. Hay en algunas ciudades de la República Argentina hasta circuitos en donde de repente en una casa de familia se vende un alcohol que está fuera de control, justamente porque en la noche no se comercializa bebidas alcohólicas. Y cuando uno habla de la situación esta particular, ¿no? Pedir una pizza y acompañarlo con una cerveza, quizás una regulación excesiva pueda terminar favoreciendo un mercado negro, a una situación que nadie quiere. Yo creo que todas las medidas que se tomen con respecto al alcohol tienen que tener una cierta gradualidad. No se puede ser fundamentalista con esto. No se puede salir a tomar medidas o hacer leyes represivas. Me parece que tiene que haber cierta gradualidad. Por eso es importante este tipo de reuniones donde todos los actores tenemos distintas posiciones y uno va viendo cómo se va consensuando. Está desde el que no quiere que se venda alcohol en ningún lado hasta el que quiere que se siga vendiendo como hasta ahora. Bueno, esto se trata de articular e ir generando los consensos que nos permitan, en definitiva, disminuir el consumo de alcohol. Claro, pues se dan situaciones hasta particulares. Uno piensa, por ejemplo, en ciudades como el Chuyo Rivera, donde cruzando la calle uno tiene Brasil. Entonces, prohibir totalmente la venta de alcohol en Uruguay hasta las 22 horas es perjudicar al comercio local, porque uno va a cruzar la calle y va a poder comprar. Hay situaciones que desgraciadamente alguien se va a perjudicar, siempre cuando se toma este tipo de decisiones. El tema es buscar el equilibrio y que los que se sientan lesionados sean los menos posibles. Yo sé que esto va a tener un impacto económico. El tema está en disminuir el consumo abusivo de alcohol sin afectar la economía, que obviamente en parte se va a afectar, porque si tú estás limitando la venta, se va a afectar. Bueno, ahí está el equilibrio justo, que es lo que tenemos que encontrar. Claro, en estas localidades igual lo que se daría es que el consumo, si la gente quiere, no se termina por reducir, porque uno, insisto, cruza la calle y tiene la posibilidad de comprar alcohol. Exactamente. Así que en ese caso solamente se daría el Pero también hay otras medidas, por ejemplo, hoy está de moda las previas de los gurises. ¿Está? El consumo en alcohol acá en Uruguay empieza a los 15 años
Y las previas son famosas, las previas de las 10 hasta las 3, 4 de la mañana que recién van al boliche. Bueno, habrá que también tomar medidas en vez de que los boliches empiezan a las 2, 3 de la mañana, que empiecen a la hora cuando nosotros íbamos a los bailes, a las 10:30, 11, digo. Y es un tema cultural, un tema que si tú lo tirás y lo impones, seguramente vaya al fracaso. ¿Se va a intentar entonces que, por ejemplo, en los locales bailables... Bueno, son ideas que uno está manejando, digo, que los lugares bailables, en vez de comenzar a las 2 de la mañana, como empiezan hoy, empiecen a horas más tempranas para evitar esas previas. Porque parece que hay un estímulo, el tomar alcohol previo a salir, le produce una cierto... la persona se siente desinhibida cuando toma alcohol. Y bueno, me parece que también achicando esos horarios, por lo menos los gurises van a consumir menos. ¿Y hay alguna otra medida que se esté pensando que se pueda proyectar, más allá de que sea cuestión de discutirla? No. Ideas tenemos muchas, pero no me gusta tirar ideas antes de tirarlas en la comisión. Bien, ¿y se crearía, por ejemplo, tal como establecía el proyecto 2013, una unidad reguladora de bebidas alcohólicas? Bueno, ese tema todavía no fue laudado, pero es un tema polémico. Justamente uno de los problemas por el cual no avanzó este proyecto del año 2013 fue porque no hubo acuerdo en el URBA. Yo considero que tiene que haber un ente regulador que regule todo este tema y la fiscalización. Es inviable tratar este tema tan macro, donde se tocan varias aristas, que no haya una cabeza centralizadora que determine y haga posible llevar adelante el proyecto de ley. Digo, desde la parte de las licencias, los registros, la fiscalización, debe estar al frente de un lugar. Yo soy partidario de que debe haber un ente regulador. Ese va a ser unos temas polémicos donde ya avisó que no va a haber acuerdo en ese tema. ¿No va a haber acuerdo entre el sistema político, entre los partidos políticos? Yo estoy hablando de los partidos políticos. Ya vi, por lo que estuvimos leyendo la versión taquigráfica del proyecto del 2013, las discusiones que habían en la creación de un nuevo organismo. Por algunos medios de prensa hemos visto que algunos dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado se han expresado en el mismo sentido. Nosotros pensamos que debe haber, pero uno no pierde las esperanzas, hay que sentarse y seguir conversando. Dentro de las disposiciones que establecía la ley de 2013, que terminó naufragando en el Parlamento, establecía la creación de la URBA, pero además también hablaba de financiarla con una tasa de incremento impositivo. ¿Esto también se estaría manejando, la posibilidad de gravar impositivamente al alcohol? Algo similar a lo que sucedió con el tabaco. El tabaco, está en la conversación, todavía no hemos abordado ese tema. Lo que sí el presidente manifestó, que esto no tenía que ser efecto recaudador. Cualquier medida que se tomara con el alcohol no iba a ser para recaudar dinero y volcarlo a rentas generales, sino todo lo que se iba a invertir, todo lo que se iba a recaudar se iba a reinvertir en políticas públicas vinculadas directamente al alcohol. Pero entonces va a haber un incremento. Y yo supongo que va a haber un incremento, si no le podría decir ni de cuándo ni cómo, porque todavía no lo hemos tratado, pero obviamente tiene que haber una carga impositiva, aumentar la carga impositiva en el alcohol, sin ninguna duda. Lo mismo que la discusión sobre el tema de las licencias, si se precisan licencias para expender bebidas alcohólicas. Consideramos que sí, en eso hay consenso en la comisión. El tema es si esas licencias tienen que ser pagas o no. Ahí también puede haber posiciones distintas, esperemos que se encuentren los consensos, ¿no? Y en esto, voy a su visión personal, pero ¿no es un contrasentido en este marco, manteniendo esta discusión sobre la regulación del consumo de alcohol, tener un subsidio a la cerveza como hoy tenemos? Sí, no solo a la cerveza, ¿no? Lo tenemos también con el vino, pero uno en el vino estima que existe otro grado de producción, hay familias productoras detrás, bueno, en fin. Habrá que entrar también a ese tema. En la comisión se trató el tema, yo no soy experto en la materia, en temas impositivos, se explicó que no era, si bien en su momento quedó como la palabra subsidio, no fue feliz ese término, no hay un subsidio, se sigue pagando lo mismo que se pagaba antes, pero no hay un subsidio. Cuando uno lo estudia, y es uno de los temas que voy a leer esta semana
específicamente y tenemos una reunión pendiente para entender bien cómo es el tema del subsidio a la cerveza y también al vino, para tenerlo claro, ¿no? Bien, volviendo a la cuestión anterior, yo sé que no está definido, sí se va a empezar a hablar, pero no está definido aún. La idea igual de todas maneras es aumentar el precio por la vía de imponer una tasa, por ejemplo, a la venta de alcohol. Hago referencia a lo que, por ejemplo, se planteaba en el año 2013. Seguir por ese camino, poner una tasa al alcohol y que eso lleve a un aumento de precio. Yo no le podría decir, yo creo que para mí sería una de las posibilidades, pero estoy abierto a escuchar otras alternativas. Yo creo que vamos a ir por ese lado. Está siguiendo el marco de la ley del año 2013. Bien, le quiero consultar, antes de finalizar la entrevista, no quiero dejar de hablar del tema salud mental. Sé que usted está de alguna manera encargado de una nueva legislación que va a haber en la materia, una misión que le encomendó de alguna manera desde el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué podemos decirle a la gente cuando es un tema que está muy en boga por la situación que se dio en la colonia Etxepare, pero también, entre otras cosas, porque los funcionarios del Hospital Vilar de Bo están protestando, porque no están dadas las condiciones para seguir teniendo pacientes judiciales en los centros de salud mental? ¿Cuál es la visión que usted tiene al respecto? Sí, cuando recibimos al ministro de la Comisión de Salud, manifestó la preocupación que había con el tema de salud mental, las leyes tan vetustas que nos están rigiendo hoy, y de alguna manera nos transmitió la preocupación de que deberíamos legislar modernizando un poco el tema de la salud mental. Y en ese marco ya tenemos previsto seguramente para esta semana reuniones con el director de salud mental del Ministerio de Salud Pública y de ACE, a los efectos de buscar los lineamientos, porque como usted sabe el tema de salud mental es muy vasto, tenemos que saber por dónde piensa empezar a trabajar el Ministerio de Salud Pública y ACE en este sentido, y una de las tareas que nosotros la sentimos es coordinar las acciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por eso en esta ley tenemos que trabajar juntos, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, ellos trazando las líneas y nosotros legislando sobre el camino que ellos nos marquen. Yo creo que hay mucho para hacer acá. Este sistema que tenemos hoy de hacinamiento de pacientes con patologías psiquiátricas crónicas hacinados en las colonias, creo que deberíamos erradicarlo. Con eso no quiere decir que se vayan a cerrar las colonias, pero yo creo que tiene que ir a un sistema distinto en el que cada uno de los hospitales públicos o privados del Uruguay asuman la responsabilidad de la atención de este tipo de pacientes. No puede ser que un paciente crónico sea enviado en forma definitiva. Cuando uno analiza los pacientes que están internados en las colonias psiquiátricas, ven que están 20 y 30 años prácticamente sin familiares, ninguno de ellos. Bueno, nosotros tenemos que ir a un sistema de cuidados distintos, donde asuma la responsabilidad tanto de los hospitales públicos como privados de la asistencia de estos pacientes con áreas específicas, con personal adecuado, y me parece que para eso tenemos mucho trabajo por delante. A ver si entiendo bien, ustedes en su cabeza piensan la posibilidad de que ya no se trabaje en este régimen de colonias, sino que, por el contrario, por caso del Hospital Maciel tenga un sector dedicado exclusivamente a la atención de pacientes psiquiátricos, así tengan que estar 30 años. Me entendió perfecto. Ese es el... Y la idea es que no tenga que estar 30 años. La idea es que el paciente, después de una fase de recuperación y de mejora, puede seguir la asistencia en casas de familia, con determinados cuidados. Por eso yo creo que el sistema de cuidados en esto está muy articulado con todas las políticas en salud mental, y me parece que así vamos a mejorar muchísimo Pero usted fue presidente de la JUNASA, ¿sabe que las mutualistas le van a decir que esto va a ser un problema económico para las mutualistas? Sí, lo tengo muy claro. Sé que hay que trabajar mucho, sé que todas estas medidas de impacto económico tienen que ser graduales. No se puede de un día para otro querer implementar este sistema. Primero tenemos que ir a un achicamiento de las colonias gradual, quedar con determinada cantidad de pacientes, y por otro lado hay que empezar a aumentar la cobertura en salud mental en las instituciones públicas y privadas.
En un proceso paulatino. En un proceso paulatino, gradual y sustentable económicamente. ¿Y qué hacemos con los pacientes psiquiátricos que son derivados por el Poder Judicial? Bueno, ese es un grave problema. Yo le voy a decir mi opinión personal. Digo, capaz que no es de consenso, pero yo creo que debe haber espacios en las cárceles, espacios que deben ser reacondicionados para atender este tipo de pacientes, y los pacientes judiciales que tengan trastornos psiquiátricos deben asistirse en las cárceles, especialmente acondicionadas, no solamente el celdario, sino todo lo que rodea a la celda, con un equipo interdisciplinario que los atienda. No puede haber pacientes judiciales con alto grado de peligrosidad en hospitales públicos con asistencia de personal de enfermería. Y ahí sí, o por lo menos allí sí usted plantea que el horizonte quizás no sea tan paulatino. Y ahí una acción definitiva del Ministerio del Interior para reducir esta situación. Ahí no debería ser paulatino, ¿no? Si la justicia determinó que en tantos días había que tener un pabellón psiquiátrico armado a nuevo y se hizo, ¿cómo no se va a poder lograr en corto tiempo tener celdas y acondicionamiento en determinadas cárceles que el Ministerio del Interior dirá cuáles para tener albergados 70, 80 pacientes psiquiátricos? No creo que haya ningún inconveniente para eso. Doctor Luis Galo, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Ha sido un gusto. Hacemos la pausa y enseguida seguimos con mucha más información.